Buenas tardes, alumnos. Mientras van entrando sus compañeros, vamos a conversar sobre el día de mañana. Ya mañana está programada la recuperación para la exposición del... Por favor, primero confírmenme si me escuchan. ¿Escuchan? Gracias por confirmar. Que estaba acá escuchaba en silencio absoluto. Entonces, como le decía, mañana tenemos programada la exposición del taller de riesgos. Ya se reprogramó la clase de 6 a 8, si no me equivoco. Y no, la idea es que estén todos presentes para que puedan exponer y sustentar su parte. Cualquier inconveniente, como ya me comunicó Kevin, vamos a verlo. En todo caso, el grupo de esa persona podría exponer al último, dejando la parte de su compañero para el día viernes, porque tengo entendido que no va a poder estar presente mañana. Entonces ahí, por favor, prepárense para la exposición y que estén todos o el grupo completo presente, por favor. Esta semana nos va a tocar a nosotros conversar un poco de la gestión de contratos, de construcción, obviamente, ¿no? Estamos hablando netamente de contratos, pero también vamos a tocar un poco el tema de contratos con subcontratistas, contratos con proveedores, ¿no? Con el objetivo de entender un poco en qué consiste la gestión general de los contratos. Los contratos van a verse siempre entre dos o más partes y de una u otra forma tienen características similares. Un contrato de adquisición de un producto, un contrato de construcción, un contrato de un servicio, de una u otra forma tienen componentes similares que lo vamos a revisar durante estas dos clases. Para tener una idea general, ¿no? No vamos a meter al detalle. ¿No logran ver el PPT? Ah, ¿te refieres a si está colgado o no en el aula virtual o si lo pueden ver en la pantalla? Pues en la pantalla sí está el PPT. Ahorita el PPT está en la pantalla. No sé si todos lo pueden ver. Bueno, Eduardo sí me confirma que lo ve. No, en el aula no. En el aula todavía no lo tengo. No lo he colgado, solamente está acá. Lo pueden descargar provisionalmente de acá, porque aún falta complementar para la siguiente clase. Al final de la clase, si ustedes desean, lo puedo cargar, pero el viernes voy a volver a cargar uno nuevo. Antes de continuar con el contrato, quería que veamos un video juntos para ver un poco cuál es la realidad y analizar un poco cuál es la importancia de los contratos en este entorno, ¿no? De los proyectos con el Estado. A ver, primera vez que con ustedes comparto un video, voy a ver qué tanto se ve. Por favor, y coloquen los que tienen audios, audífonos, por favor, coloquen si no pueden hacer ruido. Y ahorita voy a compartir un video. No prendo mi cámara para que no se ponga más lento el audio. A ver. No, a ver, un segundo. Denme un segundo que quiero compartirles un video. A ver. Ventana. Pestaña de Chrome. Voy a cerrar algunas pestañas porque parece que está que se raya. Denme un segundo.
¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, vamos a intentar, porque ya se había puesto. Deme un segundo. A ver, ahora sí pueden ver mi pantalla, pueden ver un video de YouTube. Ok, entonces vamos a ver el video. Sí pueden verlo, ¿correcto? Si están viendo el video, confírmeme por favor. Ok, ok, ahí voy a darle play para poder ver el video ya continuo. Sí se ve, pero no se escucha, profesor. A ver, deme un segundo. ¿No logran escuchar? ¿Ninguno logra escuchar? Por favor, confírmenme. Ok, ok, ok. Déjenme. Vamos a ver si logran escuchar. Allá. Vamos a ver si es que el problema era esto. Básicamente era, como han visto en los diferentes ¿Logran escuchar reportajes, a ahora? direccionar obras para favorecer a algunas personas, pedir Ok, ingresos adicionales, hacer gracias. expedientes técnicos por los que cobraban, por ahí salía algún dinero. Bueno, hacían negocios con obras. Y justamente queremos hablar de algo que es paralelo a esto. La cantidad de obras que hay en nuestro país que han sido iniciadas y paralizadas suma miles de millones. Ok, ok, ya. Ahorita lo reactivo. Ya sé cuál es la falla. Vamos a ponerlo desde que está hablando acá la señorita. De estas formas, es decir, por corrupción, por alguien que Ahí me quería confirma hacer si el se negocio de escucha. hacer una obra y después no la hace bien y después la deja tirada, después cambian las autoridades, Ok, después alguien denuncia. Y en fin, la Contraloría ha hecho un informe muy contundente y Alcides Hoyos nos cuenta esta historia que verdaderamente es desgarradora por la cantidad de peruanos que se ven perjudicados por todos estos elefantes blancos abandonados. No estamos en el umbral de un antiguo templo griego. Son las ruinas que dejan la corrupción y la incapacidad en el Perú. Este despilfarro de concreto y fierro oxidado debió haber sido el más moderno coliseo de la ciudad de Chimbote. Hay mucha corrupción, no dicen que hay mucha corrupción. Y sí, igual, seguirá igual porque casi todos los que vienen a gobernar acá, Chimbote, hacen lo mismo, prometen y no hacen nada. La construcción de esta monumental obra inconclusa comenzó en 2011,
durante la gestión del encarcelado exgobernador regional de Ancash, César Álvarez. Debió haber terminado en 2013, pero a pesar de ya haberse pagado 23 millones, lo que debería ser un coliseo solo tiene un 47% de avance físico desde hace casi 10 años. Muchas veces el negocio, entre comillas, no es hacer la obra, es ganar la licitación. Los estudios de la Contraloría del año pasado muestran que el 15%, o sea, 15 soles de cada 100 soles se pierden en sobrecostos de la inversión pública, ya sea por problemas de corrupción, por problemas de inconducta funcional o ineficiencia, ¿no? El más reciente reporte de la Contraloría General de la República sobre obras paralizadas, que data de julio de este año, revela cifras escalofriantes. En todo el Perú hay 2.346 construcciones inconclusas que tuvieron algún tipo de financiamiento público. Al día de hoy, este paquete de inversiones le está costando al Estado y, por supuesto, a los contribuyentes 29.000 millones de soles. Estamos hablando de casi 10.000 millones de dólares en obras que podían generar un crecimiento o una reactivación de 1 o 2% en el PBI nacional. ¿Eso qué significaría para el país? Más empleo, más trabajo, centenares de compañías y, por supuesto, a cientos de miles de peruanos. Pero no todas las obras inconclusas quedan en cimientos o columnas. Este coliseo cerrado en el distrito de Coixco, a las afueras de Chimbote, fue incluso inaugurado en 2012. Sin embargo, no fue correctamente saneado y quedó a merced del saqueo y el vandalismo. Lo cerraron y nadie puede entrar a jugar bol y nada. Entonces, como no ponieron ni vigilante, nada, todo se desapareció, los baños, todo. Lo que yo sé, van a tomar todo ese techo y para que realmente lo modifiquen bonito y se haga realidad. Según cálculos de la Contraloría, se requiere 14.000 millones de soles para concluir las obras a nivel nacional que quedan paralizadas. O dicho de otra manera, elefantes blancos como estos coliseos le han costado al Perú hasta ahora 15.000 millones de soles, la mitad del presupuesto anual en educación. La raíz de todos estos problemas, en los cuales la corrupción también tiene que ver, es la enorme deficiencia en los expedientes técnicos y la precariedad de los estudios de preinversión a partir de los cuales se generan estos proyectos. Fallas en el expediente técnico, entre otras deficiencias, han paralizado la construcción de este hospital en El Progreso, al norte de Chimbote. Hemos luchado 6 años de nuestra vida para que se haga este hospital. Nos sentimos pues bastante decepcionados, desilusionados con lo que ha pasado acá en la construcción de este hospital. Porque ¿cuántas personas podrían atenderse? 100.000 habitantes. Somos 12 pueblos del cono norte. Se suponía que a fines del próximo mes de octubre terminarían las obras, pero todo indica que el puesto de salud hecho de drywall y que fue habilitado como remedio temporal se convertirá por buen tiempo en la única alternativa para miles de pacientes. Los ambientes ya prácticamente están colapsando, ¿no? Tal es así que el tiempo de paralización que implica esta obra va a conllevar a de que probablemente pues no haya lugar donde poder atender a semejante demanda de la población, ¿no? Hoy en día tenemos muchos pacientes con tuberculosis, pacientes niños desnutridos, gestantes y población adulta mayor con muchas enfermedades crónicas. Es tanta la confusión en torno a esta construcción que inclusive funcionarios de la Contraloría tienen que ingeniárselas para las inspecciones respectivas. En este caso puntual es el subcontratista, que ha sido contratado por el consorcio, la cual nos está impidiendo lo que es el ingreso. Y es más, tomamos conocimiento al respecto en el sentido de que el subcontratista, en este caso el proveedor, el dueño de las grúas, está reclamando que quiere retirar sus grúas, pero no le permite, digamos, retirar por motivo de que la empresa de seguridad está a cargo, digamos, del control, mejor dicho, ¿no? Esta obra, a cargo del Programa Nacional de Infraestructura en Salud, PRONIS, inició en julio de 2021. La empresa China Railway Deng Engineering Group integra el consorcio ganador, pero tal como ocurrió en otros casos similares denunciados por Cuarto Poder, mantiene deudas con proveedores tercerizados, quienes se quedaron sin hospital y sin dinero para seguir trabajando. Mi factura es por 100.000 soles. Le han quedado debiendo 100.000 soles los empresarios. 100.000 soles, sí, 100.000 soles. ¿Usted ha quedado endeudado por eso? Endeudado, y acá, como usted lo puede verificar, ya tengo una orden
de coactiva de la SUNAT y estoy prácticamente en la bancarrota. El Ministerio de Salud, a través del PRONIS, desembolsó más de 13 millones de soles en favor del consorcio chino, pero la obra apenas tiene un 10% de avance físico. Por esta razón, la entidad resolvió el contrato y, según ha informado a los vecinos del Progreso, iniciará un nuevo proceso de licitación que debería estar listo a fin de año. Actualmente, si yo pregunto, ¿cuántas obras están en ejecución, están moviendo plata? La respuesta va a ser casi 40.000 obras. Pero si yo pregunto, ¿cuánta plata se necesita para terminar esas obras? La cifra casi llega a 200.000 millones de soles. Pero entonces tenemos un enorme problema estructural. ¿Por qué? Porque el año 2021, que ha sido el año del mayor boom de inversiones de nuestro país, el sector público es capaz de gastar 40.000 millones. O sea, hay tal desorden en el proceso de inversión pública que necesitamos hacer un alto y ordenarlo. Según el contralor Nelson Chac, el promedio de sobrecostos en las obras públicas es del 44%, exceso que se convierte en caldo de cultivo para seguir acumulando obras paradas. Muchas veces la entidad no tiene esos 44 para poder terminar la obra y se va a paralizar. O, a propósito de esa ampliación de plazo, van a haber una serie de gastos generales y una serie de ampliaciones de plazo y de monto que va a querer el contratista que sea reconocido y que muchas veces no se ponen de acuerdo y vamos al arbitraje y ahí se vuelve a paralizar la obra. Pero no solo de corrupción sufre el Perú. Los funcionarios dedicados a gestionar obras públicas no están del todo capacitados, lo que también aumenta la tasa de proyectos mal hechos y que, por tanto, podrían terminar echando la plata al agua. Acuérdense que el presupuesto se distribuye también en gobiernos regionales y locales donde hay otra gran problemática. Se enteran qué es la contratación pública, donde entra la compra de obras recién cuando suben al cargo. Entonces, solo el 2% de todos los operadores sabe lo que tiene que saber para gestionar adecuadamente el sistema de INDIRTP, que es un sistema complejo. En julio del 2018 se suscribió el contrato para la construcción de los 50 kilómetros que deberían unir el distrito de Ollón con la región Pasco. Esta obra tuvo que haber concluido en junio del 2022, pero en mayo de este año las obras se paralizaron y dejaron por tramos situaciones como esta, una parte con concreto y la otra abandonada. Provías Nacional, responsable por la construcción de esta carretera, ha gastado 251 millones de soles, pero asegura que el contrato se resolvió por incumplimiento del consorcio contratista. Las empresas que obtuvieron la buena pro adujeron en su momento que la entidad estatal no liberó interferencias, pero más allá de controversias, la obra quedó paralizada al 60% de avance y perjudica a comerciantes que buscan nuevas rutas para transportar sus productos. Deberían acabarlo, ¿no? Porque en vez de ir hasta Lima, a hacer tráfico a Lima, nosotros que venimos, somos del norte, entonces cruzamos a Tingo María, Huánuco y salimos a Pucallpa. Ya no es necesario de ir por la carretera central. Y el gobierno debe abrir las carreteras para que descentralice el Perú. En 2019 se emitió un decreto de urgencia que alentaba la conclusión de obras paralizadas. Sin embargo, requería reajustes en el presupuesto y no obtuvo mucha acogida. Me temo que, como suele suceder, ese dato de 2.300 obras paralizadas va a crecer en muchos cientos en muy pocos meses, ¿no? Y tranquilamente podríamos estar en 3.000 obras paralizadas al cierre del año. Hay esfuerzos por impedir el gasto inútil, pero mientras no haya transparencia ni eficiencia en todos los niveles de gestión pública, estaremos condenados a ser un país, una nación, a medio hacer. Lo que han visto ustedes es lo que nos deja la ineficiencia y la corrupción. Ok,
Quería que vean este video. Primero, que tiene muchos conceptos que vamos a hablar durante estas clases, es para analizar nuestra realidad, ¿no? Realmente la realidad de nosotros como país, como aparato de inversión pública que tiene que gestionar obras, tiene que construir obras para el bien de todos los peruanos, está mal, ¿no? Estamos, como se menciona ahí, con el principal problema que todos ya sabemos que es la corrupción, que ahora lo estamos viendo a las más altas esferas, inclusive el mismo presidente, según las indagaciones, está involucrado en esos actos de corrupción y, bueno, de acuerdo a lo que hemos podido ver anteriormente, todos los presidentes han estado metidos de una u otra forma en actos de corrupción. No por nada es que todos tienen algún proceso o están presos o están con orden de captura o arresto domiciliario. Uno se suicidó antes de ir a la cárcel, o sea, prácticamente la corrupción está enquistada en nuestro sistema de inversión pública y en general en todos los organismos del Estado. Y ese es un cáncer que tenemos que tratar de cambiarlo, ¿no? Cambiarlo nosotros, ustedes que son, se podría decir, la nueva sangre que va a entrar a la cancha, van a entrar a los proyectos, muchos van a ir al sector privado, otros van a ir al sector público, y desde donde estén van a tener o van a tratar de cambiar. Tienen que tratar de cambiar esto, porque realmente es bien triste lo que hemos podido ver, ¿no? Hemos visto que hay obras que realmente la población necesita, como hospitales, carreteras, y no se concluyen porque simplemente la empresa que ganó el proyecto no le da la gana de terminarlo. Por algún otro motivo buscan ahí un artilugio, alguna cláusula contractual o algo que les permita parar o paralizar el proyecto y simplemente paran. Ya cobraron, como vieron en el reportaje, una empresa ha cobrado 13 millones de soles y prácticamente no ha hecho nada. Y han rescindido contrato. Mientras solucionan los problemas, se van a arbitraje, eso dura varios años hasta que se solucione. La empresa ya cobró, el Estado ya perdió ese dinero, no sabemos cómo va a salir ese laudo arbitral, si va a ser a favor del Estado, va a ser a favor de la empresa. Si sale a favor del Estado, muy probablemente la empresa se declare en bancarrota y no le devuelve todo el dinero. Y por todos lados el Estado pierde y, bueno, y la población obviamente es la más afectada, ¿no? Que no tiene la obra, no tiene el proyecto por el cual se hizo la contratación. Entonces, es para un poco tomar, ¿no?, conciencia como profesionales que vamos a ser, como responsables de muchos de estos trabajos, ¿no? Y desde donde estén alumnos, traten de hacer las cosas correctas. Traten de hacer las cosas correctas, traten de cambiar las cosas, no lleguen a un lugar y como siempre se trabajó de una forma, hay que seguir haciendo de la misma manera. Siempre hay mejoras, siempre hay que implementar dentro de los procesos cambios para que estos sean más eficientes. Dense cuenta que estamos hablando de que hay profesionales que están a cargo de la administración pública que no están capacitados, ¿no? Obviamente, yo entiendo que los del UPC no están en ese costal, en ese saco, pero muchos profesionales, en el Estado sobre todo, no están realmente capacitados. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Correcto, Rol. Ese es lo que mencionamos al comienzo, ¿no? El principal problema es la corrupción, que es el cáncer que tenemos que luchar siempre, porque es algo que ya está enquistado. Y otro es la ineficiencia, la falta de conocimiento, el desorden que tiene el Estado para poder contratar. Contrata, pero no tiene la capacidad ni técnica o el conocimiento para poder gestionar tal cantidad de proyectos y tampoco tiene la capacidad en recursos. Yo personalmente estuve trabajando un año en el Estado y teníamos recursos, pero de los cuales una parte no realizaba su labor porque simplemente no estaba capacitado. Pero como eran personas que eran nombradas, eran estables, que no se les podía despedir, tenían que estar yendo todos los días, como vulgarmente se le conoce, a calentar el asiento. Y éramos un grupo de 3 jóvenes que
tratamos de hacer todo lo que podíamos y realmente el trabajo era bastante y nos sobrecargaban el trabajo porque teníamos que absorber el trabajo de las demás personas que no hacían su trabajo, ¿no? Entonces, es difícil, ya cuando ustedes trabajen o estén en una entidad pública, los que puedan trabajar ahí o los que deseen seguir su carrera en la administración pública, y los que estén en privado se van a dar cuenta cómo funcionan las cosas. Pero el mensaje va que tenemos que hacer cosas nosotros para cambiar, ¿no? Tenemos que poner nuestro granito de arena para poder cambiar este tipo de prácticas que realmente perjudican al Estado. Si no me equivoco, nuestro lema es ser agentes de cambio o algo por ahí me parece haber visto. Entonces, vamos a ir hablando un poco de lo que hemos visto en el video y vamos a tocar los puntos de acuerdo a los temas que vayamos desarrollando. Entonces quería que lo vean primero para tomar conciencia de nuestra situación y también para tomarlo como ejemplo en algunos puntos de la clase. Entonces iniciamos, ¿no? ¿Cómo inicio? ¿Cómo yo empiezo a generar un contrato? Primero tengo que identificar una necesidad, ¿no? Me hago la pregunta, ¿cuál es la necesidad? Como vimos en el video, ¿cuál es la necesidad? Hacer el hospital, hacer la carretera, hacer el coliseo, hacer lo que requiera la población, en este caso cuando es una obra pública, o hacer una obra privada en caso el cliente sea una mina, una planta industrial, una planta procesadora de alimentos, una planta cervecera, ¿no? lo que nosotros deseamos mencionar, pero siempre vamos a tener clientes públicos y privados. Pero el objetivo, ¿cuál va a ser? Primero, identificar la necesidad. Luego de identificar la necesidad, se plantea el proyecto, ¿para qué? Para yo poder cumplir con un objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo de la carretera? Unir dos lugares de una manera más eficiente, ¿no? Como mencionó nuestro amigo ahí en el video, esa carretera que salía de Chancay, llegaba hasta el centro de Perú, llegaba a Zapucalpa. Si estuviera bien hecha, personas que están en el norte tendrían que ir por esa carretera y llegarían mucho más rápido y no llenarían de tráfico la carretera central. O sea, no entrarían a Lima para poder hacer la misma ruta. Nos aliviarían a nosotros el tráfico y ellos ahorrarían, porque obviamente el combustible sería menos porque sería mucho más rápido el camino, los precios se podrían abaratar. O sea, si se dan cuenta, el impacto de ese proyecto es por varias partes, ¿no? O sea, afecta a varios componentes. Entonces, acá se tiene que plantear el proyecto, ¿no? Como si se entiende que el proyecto es el objetivo que deseo lograr. Es a partir de esta identificación que hay que tomar las decisiones para la contratación. Una vez que yo ya decidí el proyecto, yo tengo que empezar a definir cómo voy a contratarlo, qué método voy a utilizar para hacer el contrato, qué parte voy a contratar del proyecto. Recuerden que un proyecto no solamente es ir y construir, ¿no? Esa es una obra de construcción, que muchas veces también se le conoce como proyecto, pero cuando hablamos de proyecto en general o en su más amplio significado, estamos hablando de un proyecto que muchas veces nace desde una prefactibilidad, viene una factibilidad, viene una ingeniería básica, viene una ingeniería de detalle, ya toda la etapa de diseño, de ahí luego viene la etapa de construcción, luego viene la etapa de operación, ¿no? Es un proyecto integral, ¿no? Eso realmente es un proyecto. Y vamos a ver más adelante las formas de gestionar o los contratos que existen para cada uno de estos proyectos, ¿no? Y hay una serie de preguntas y una interacción entre lo que tengo definido y lo que me tengo que preguntar, ¿no? Tengo que preguntarme para yo empezar ya a generar ese contrato o esa relación entre el proyecto y la necesidad y las personas o las empresas o entidades que lo van a ejecutar, ¿no? Hago las preguntas claves, que es dónde, cuándo, cómo, qué, quién, por qué, ¿no? Se tiene que hacer el proyecto, se tienen que hacer esas preguntas y en base a eso se empieza a gestionar los contratos, a crear los contratos y a gestionar los contratos. Obviamente, el objetivo del contrato, ¿cuál es? Que se cumpla el objetivo o que se termine el proyecto, que viene a ser, y terminando el proyecto yo logro el objetivo por el cual he creado ese proyecto, ¿no?
Entonces, empezamos a definir qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes competentes o personas que crea una obligación de hacer o no hacer algo. En el contrato se establece entre estas partes, que pueden ser una o más, qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando en la gestión del alcance? En la gestión del alcance se establece claramente qué es lo que tienes que hacer y en muchos casos también se establece qué es lo que no puedes hacer o no tienes que hacer porque no está dentro de tu alcance contractual, y entramos nuevamente al término contrato, ¿no? Acuerdo. Empezamos a definir cada uno de estos puntos. ¿Qué es el acuerdo? El acuerdo es la materia del objeto del contrato y esta debe quedar suficientemente detallada. O sea, el objetivo del contrato tiene que quedar bien detallado para evitar estas discrepancias, estas inconsistencias que van a dar pie, en el caso como viste en el video, a que la persona o la empresa que está haciendo el proyecto pueda retirarse sin darle alguna explicación, ¿no? Posterior a ello, otro enfoque de un acuerdo, ¿cuál es? Es un punto en común de las formas de pensar, ¿no? La entidad tiene una forma de pensar, el contratista tiene una forma de pensar que son totalmente opuestas. ¿Por qué? La entidad, como vimos, busca un fin público, ¿no? Un fin de beneficio público, un bienestar para la población, y el contratista o la persona que va a hacer el proyecto tiene la mentalidad, obviamente tendría que tener también la misma forma de pensar de la entidad, pero no, su principal objetivo es ganar dinero. Ganar dinero realizando un trabajo obviamente justo y acorde a lo que se ha acordado. Entonces, ¿el contrato qué hace? Hace que ambos concilien y tengan puntos en común para poder trabajar y poder realizar el proyecto de manera adecuada. Se hace entre dos o más personas competentes o entidades competentes o personas, ¿no? Son entidades legales separadas, no pueden ser, obviamente no puede ser un contrato entre dos entes, se puede decir que son de la misma razón social, ¿no? Y tienen que tener la capacidad legal para poder hacer ese contrato. O sea, como dice acá, como su mismo nombre dice, tiene que ser competente. Cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad no puede firmar un contrato si es que no está autorizado. Muchas veces las empresas, se puede decir, privadas, designan a una o dos personas que son las encargadas de firmar todos los contratos de su cartera de trabajo, y a esta persona se le conoce como representante legal, ¿no? Es el que tiene el poder de firmar en representación de la empresa y está amparado por la ley, ¿no? Está inscrito en registros públicos, que es el representante legal de la empresa y es la única persona que puede firmar. Si el contrato lo firma, por un ejemplo, el gerente general de la empresa, y el gerente general no es el representante legal, ese contrato técnicamente no tiene validez, ¿no? Porque puede ser un cargo importante, puede ser uno de los cargos más importantes de la empresa, pero si es que no tienen esta capacidad legal establecida, obviamente no pueden formalizar, no pueden firmar el contrato. Y en las entidades privadas, públicas, obviamente es lo mismo. También no todas las personas pueden firmar los contratos. De acuerdo a sus manuales de funciones, se determina qué cargos son los que pueden firmar los contratos, ¿no? También tienen representantes legales, tienen personas que son asignadas específicamente para estos temas, pero todo está establecido. Y, como les mencioné, tiene que tener un respaldo legal para que tenga validez el contrato. Ahí, eso nos lleva a una obligación, ¿no? Cuando uno hace un contrato, adquiere una obligación, que es un requisito legal. ¿Y qué nos compromete a esto? ¿O a qué nos somete esto? Que a un juez, en el caso lleguemos a un juicio, o en este caso en las obras de construcción, por lo general, antes de llegar a un juicio se llega a arbitrajes. Primero pasamos por la conciliación, luego pasamos por el arbitraje, que teóricamente
el veredicto de estos árbitros que son especialistas, son abogados, que son árbitros calificados, muchas veces nacionales y otras veces internacionales, dan su veredicto y se puede decir un laudo arbitral, una sentencia, si lo llevamos al campo judicial, son de obligatorio cumplimiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienen ese respaldo legal. Y bueno, como mencionamos, hacer o no hacer algo, ¿no? Entendimiento mutuo sobre los requisitos. En el contrato se establece todo lo necesario para que ambas partes entiendan qué es lo que tienen que hacer y qué tienen que cumplir. Porque un contrato no es unilateral. Ambas partes tienen diferentes obligaciones, obviamente, pero las dos tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Es por eso que es importante que el contrato sea claro para ambos y tengan todo este tema bien claro, ¿no? Antes de firmarlo incluso. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos necesarios de un contrato? ¿No? Pueden haber más, sí, pero mínimo debe estar la oferta, o sea, debe estar contenido qué es lo que ha ofertado la persona o la entidad o la empresa que va a hacer el trabajo. Tiene que tener la aceptación, tiene que ser, se puede decir, el documento donde ambas partes acepten los términos del contrato. Tiene que tener las partes competentes, como ya vimos, tienen que haber dos personas o tiene que ser firmado por personas que están amparadas legalmente para poder hacer este acuerdo. Tienen que tener una consideración mutua. Ambas partes tienen que saber y tienen que haber se puede decir, una relación de consideración entre ambas, ya que el objetivo del contrato no es yo ser abusivo o ganar más que el otro, ¿no? El objetivo del contrato es ser lo más justo posible para que ambas partes conozcan sus obligaciones, ambas partes puedan realizar un trabajo de manera adecuada y equilibrando responsabilidades. Ese es el objetivo. Hay muchas veces que el contrato no se da de esa forma. Muchas veces la persona o la entidad, se puede decir, o la empresa que tiene mayor poder establece sus condiciones, pero el objetivo del contrato es que se llegue a un acuerdo mutuo. Obviamente, si la empresa que tiene mayor poder establece sus condiciones y la otra parte lo acepta, asumiendo riesgos, asumiendo sobrecostos, asumiendo lo que sea, pero con tal de tener el proyecto, ya es algo que ha sido aceptado y ha sido conversado y ha sido conciliado. Entonces, ya son decisiones que se toman muchas veces a nivel gerencial. Y la legalidad, obviamente, es que el contrato tiene que ser amparado legalmente. Como vimos, tiene que estar firmado por personas que son competentes, que tienen la capacidad o la autorización de firmar, y al estar en un marco legal, a firmarse bajo ciertos términos, como por ejemplo, con el Estado, la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Ese es el marco legal con el cual se rigen los contratos con el Estado. El Código Civil también se toma en cuenta para tomar varios aspectos de los contratos que son necesarios, y tiene que estar, obviamente, el contrato siempre enmarcado en la legalidad, ¿no? No podemos firmar algo que no tiene un respaldo legal, porque obviamente puede ser muy fácilmente rebatible e incluso disuelto, en caso no tenga el respaldo legal. Mientras carga, voy a traer mis lentes. Entonces continuamos, ¿no? La gestión de contratos de proyecto. ¿Qué incluye esta gestión de contratos de proyecto? Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para lograr y para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra remitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. Estamos hablando acá de que un contrato tiene que seguir ciertos, se puede decir, o la gestión de los contratos, ciertos procesos, así como vimos los procesos de todas las áreas de conocimiento en las clases anteriores. La gestión de contrato obviamente va también por ese lado. No está detallado, así como lo hemos visto en el PMBOK, sino lo menciona levemente cuando hablamos un poco de las adquisiciones, ¿no? Porque las adquisiciones siempre van de la mano con los contratos. Y si ustedes van al PMBOK, lo que van a poder encontrar sobre contratos es la palabra acuerdos.
que para ellos es lo mismo que contratos, ¿no? Y también tiene que ver los controles de cambio requeridos para desarrollar y administrar los contratos. O sea, toda la gestión de contratos tiene que tener procesos establecidos, procesos para la gestión y procesos para realizar los cambios. Como mencionaron en el video, hay ampliaciones de plazo, hay mayores gastos generales que van de la mano y obviamente eso hace que el costo se incremente. Pero para darles un ejemplo, para que se dé en una obra del Estado una ampliación de plazo y una aprobación de mayores gastos generales producidos por la ampliación de plazo o por algún adicional, hay un procedimiento para poder aprobarlo. Entonces, acá nos describe en forma general en qué consisten los procesos para la gestión de contratos y para aprobar los cambios, ¿no? Y en este caso, cuando habla del equipo de proyectos, se está refiriendo netamente a los contratos que el proyecto o el equipo de proyecto realiza con diversos subcontratistas, que realiza con los proveedores, con los que suministran materiales, con los que suministran equipos. Hay una interrelación muy, muy dinámica entre el proyecto con su entorno, ya que toda relación siempre es contractual. Tienes una relación contractual con el cliente, que es la que dio origen al proyecto, pero a su vez tú tienes una relación contractual con todas las personas o todas las empresas o compañías que te dan un servicio o te dan un producto o te dan algo que tú necesites para poder realizar el proyecto. Y la gestión de contratos o los procesos para gestión de contratos aplica para ambos. Aplica para el contrato general del proyecto y también aplica para los diversos contratos que van a ayudar a realizar el proyecto. El control de cualquier contrato emitido por una organización externa, el comprador que esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutante, el vendedor, así como la administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo de proyecto en virtud del contrato, ¿no? Siempre estas relaciones van a ser en virtud del contrato, obviamente. Y acá se habla de comprador y vendedor. Si nos ponemos nosotros en el lugar del proyecto, porque este curso es gerencia de proyectos de la construcción, al tratar con los subcontratistas, ¿no?, de servicios o productos, nosotros somos el comprador y ellos son los vendedores. Entonces, es el punto de vista en ese momento de nosotros hacia ellos. Nosotros somos el comprador y ellos son los vendedores. Pero si nosotros nos colocamos con el otro contrato, ¿no?, con el contrato que generó el proyecto, con la entidad o el cliente viene a ser el comprador. ¿El comprador de qué? El comprador del producto, el comprador del proyecto en general, y nosotros somos los vendedores, son los que hacemos el servicio, somos los que realizamos este producto y le vendemos de acuerdo al avance, de acuerdo a la aceptación de los requisitos, el producto o el proyecto al cliente, ¿no? Entonces, la posición en la que estemos siempre va a ser relativa. No siempre vamos a ser compradores, no siempre vamos a ser vendedores, siempre vamos a estar de acuerdo con la persona o entidad con la que estemos tratando, ¿no? Entonces, en nuestro caso, estamos en ambas partes. En algunos momentos vamos a ser compradores, como ya les mencioné, y en otros momentos vamos a tener que comportarnos como vendedores. Entonces, siempre un contrato implica al menos dos proyectos. Acá está el comprador, en este caso que puede ser el proyecto, como les dije, ¿no? Entonces, el proyecto tiene sus entregables, tiene sus paquetes de trabajo, ¿no?, de acuerdo a un EDT sencillo, y tiene a los vendedores. Para nosotros, necesitamos para este paquete o para este entregable, necesitamos un producto, ¿no?, que es parte o una parte de nuestro proyecto, necesitamos un producto. Entonces contratamos a una empresa que es la vendedora, pero para la empresa, ese producto o abastecer ese producto, porque su función es vender, no es construir, representa un proyecto, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Yo necesito comprar 10 turbinas para una central eléctrica y poder completar mi entregable del montaje de las turbinas. Entonces, el que requiere el producto es este entregable y obviamente es parte de mi proyecto. Entonces, acá yo soy el vendedor y estoy buscando un proveedor de esas 10 turbinas. La empresa vendedora, que se puede decir su rubro de negocio es la venta, tiene que hacer un proyecto, tiene que gestionar o crear un proyecto para abastecerme de esas 10 turbinas.
¿no? Él ya acá empieza a ver temas de ingeniería, probablemente, temas de procura con proveedores de extranjeros, puede planificar viajes, puede planificar pruebas, puede hacer su planificación para poder darme las 10 turbinas, que para mí es un entregable, pero para ellos puede ser un proyecto, ¿no? Porque su negocio es la venta. Entonces, se entiende de que siempre va a haber una relación entre comprador y vendedor, ¿no? De acuerdo a la necesidad de uno. Entonces, esta posición, recuerden, es relativa. Muchas veces vamos a estar como proyecto en este lado de vendedores, pero cuando tengamos a la entidad o a la empresa que estamos sirviendo o haciendo el proyecto, obviamente vamos a pasar a ser nosotros los vendedores. Entonces vamos a ver un poco cuál es el enfoque proveedor-cliente, ¿no? Esto ya es en general, aplica para entidades, aplica para subcontratistas, aplica para proveedores, ¿no? El cliente en general es el que en la fase de precontratación es el que planifica la adquisición. Planifica en base, obviamente, a una necesidad. Como vimos, puede ser una necesidad de un producto para poder completar un entregable, o puede ser la necesidad de un proyecto para poder cumplir con un objetivo de bienestar social, bienestar público, o simplemente un objetivo privado, ¿no? Entonces se planifica la adquisición, y el proveedor, que puede ser el vendedor, puede ser la empresa constructora, contratista, de ingeniería, de lo que ustedes deseen, hace su análisis de preventa, ¿no? Hace un análisis de preventa en base a lo que puede estar requiriendo el cliente, y toma la decisión de ofertar o no. Muchas veces esta planificación de la adquisición tiene como salidas principales hacer las publicaciones, hacer las invitaciones a las empresas especialistas, o colocar simplemente la licitación pública. En caso del Estado, colocan la licitación pública, todas las personas interesadas hacen su análisis, y en base a su análisis deciden si van o no a ofertar para poder participar dentro del proceso. Una vez que se decide si va a ofertar o no, pasamos a la fase 2, que es la contratación, en donde la empresa o el proveedor prepara una propuesta, ¿no? Prepara una propuesta, hace su presupuesto, hace su cronograma, y une o trata de juntar todos los requisitos para poder presentarse, ¿no? En base a lo que el cliente estuvo solicitando. Y en este caso, en la fase de contratación, en base a la propuesta, efectúa la adquisición. ¿Qué quiere decir? Que en base a todas las propuestas entregadas, toma la decisión de adjudicar. Una vez que se realiza la adjudicación, cada uno ya se separa en diferentes funciones. El proveedor se tiene que enfocar en administrar el contrato o hacer el proyecto. Obviamente, para hacer el proyecto tiene que empezar a cumplir con lo que establece el contrato, con lo que establece las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva, los planos, todo lo que ha sido parte de la información inicial para el proyecto. Y eso se resume como concepto general: administrar el contrato, y obviamente una vez terminado es cerrar el contrato. ¿Y cuál es ya en la fase de postcontratación? Una vez que ya se cerró, se puede decir, o sea, adjudicó el contrato, el cliente tiene que controlar la adquisición y tiene que cerrar la adquisición, ¿no? Son las responsabilidades que cada uno asume una vez que se adjudica y se termina la fase de contratación. Y a esto pertenece a la fase de postcontratación, que, si se dan cuenta, ya más va a la fase de ejecución del producto, del servicio, de la venta del producto, de lo que podamos creer conveniente, pero va enfocada en eso, hasta el cierre, obviamente, ¿no? Y acá podemos ver otra forma de ver los contratos, ¿no? O la venta de un proyecto durante un ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Podemos ver los proyectos, empezamos a ver, o los prospectos, que diga, ¿no? Se empiezan a cualificar los prospectos, qué empresas son las que están calificadas para lograr el objetivo. Se empieza a ver que esas alianzas, consorcios, se hacen visitas comerciales a las plantas, a las empresas, se invita también a conocer las instalaciones de donde se va a realizar el proyecto, ¿no? Se hacen, pueden haber algunos eventos, como dice acá, algunos congresos, reuniones, foros, con el objetivo de mostrar el proyecto y tratar de encontrar a las empresas que están, se puede decir, calificadas y puedan
empezar ya a formular la propuesta en base a la necesidad o al proyecto que estoy requiriendo. Posterior a eso ya viene la etapa de ofertas, ¿no? Acá las empresas toman la decisión de ofertar, toman la decisión si hacer una alianza con otra empresa especialista, los famosos consorcios que conocemos acá en Perú, ¿no? El equipo de oferta tiene un plazo de entrega, deciden ofertar, se hacen las aclaraciones, muchas veces parte de las propuestas, y es en general, siempre se dan para todo tipo de proceso de licitación, son las consultas y las aclaraciones, ya que dentro de toda la información que pasó el interesado en el proyecto, o el sponsor del proyecto, el que quiere que el proyecto se ejecute, o en este caso, el que me va a comprar a mí algún producto, ¿no? Esa información muchas veces no es completa. Entonces, en base a mi experiencia, en base a mi capacidad de analizar toda esa información, yo hago unas consultas y se proceden a hacer las aclaraciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer consultas de qué pasaría en caso de que no cuente con este producto, qué pasaría en caso el cliente no me da alguna facilidad, ¿no? Se hacen las diversas consultas para que en base a esas aclaraciones yo ya pueda presentar mi licitación. Porque yo no puedo presentar una licitación si tengo dudas. Yo tengo que tener todo muy claro para yo poder presentar una licitación. Y se presenta un plan de proyecto y obviamente se revisan las lecciones aprendidas, ¿no? Que van a ser parte de la licitación. O sea, cuando yo no genero una licitación, tiene que también tener como input las lecciones aprendidas de proyectos similares o proyectos pasados. En la etapa de contratos ya viene la negociación. Una vez que se adjudica el proyecto, o sea, mejor dicho, se presenta la propuesta y ya se toma la decisión de ir con uno, muchas veces viene la negociación, se ponen de acuerdo qué tipos de contratos vamos a usar y más adelante en la próxima clase vamos a ver algunos tipos de contratos que se usan comúnmente, cuáles van a ser las cláusulas, se ponen de acuerdo, se negocian las cláusulas contractuales, se negocian los requisitos y una vez que se llega a un acuerdo de todos estos puntos, se procede con la firma. Una vez que se procede con la firma ya pasamos a la etapa de ejecución, que en el cuadro anterior se podía ver como la fase de postcontratación, donde se empieza ya a ejecutar el proyecto, se empieza a gestionar el contrato, ¿no? Se empieza a registrar el dossier, o sea, los entregables, se empiezan a hacer las auditorías, las inspecciones, la gestión de cambios en caso de algunos cambios, las facturaciones, ¿no? De acuerdo al contrato yo tengo que facturar, de acuerdo a un presupuesto aprobado tengo que facturar de acuerdo a mi avance, de acuerdo a que me especifique mi contrato, mis requisitos, y empiezo a hacer toda la gestión del contrato en la etapa de ejecución. Y una vez culminada la etapa de ejecución, obviamente ya paso a la etapa de cierre, donde se cierra el proyecto, se registra el contrato, se hace un dossier del contrato, auditorías del contrato, acuerdos negociados, y finalmente la encuesta de satisfacción del cliente, que es parte de se puede decir, un activo que queda para la organización y para el cliente, para medir el grado de satisfacción del mismo. Entonces, se puede decir, cómo se va generando un proyecto y cómo el contrato va siendo parte de esta generación, desde la fase inicial, que es se puede decir, donde inicia todo el proceso de empezar a identificar los posibles prospectos o vendedores, hasta el cierre. Entonces, pasemos a nuestra pregunta de siempre, para que todos participemos. Mencione 3 elementos necesarios para poder firmar un contrato, o 3 elementos necesarios de un contrato. Deme un segundo, voy a poder sacar acá, gestión de contratos. Entonces, por favor, ahí su participación en base a las diapositivas. Mencionamos 3 elementos necesarios en un contrato. Por favor, ahí su participación. Brevemente, cojan 3 elementos necesarios y coloquen como siempre su participación para poderlo tomar en cuenta en la calificación.
Ok, Lisbeth Bilbao. Voy a borrar acá, Lisbeth, tus dos participaciones donde está el número 1, porque veo que ya has puesto tu respuesta abajo para no generar confusión. ¿Y quién es Verazre? ¿Verazre quién es? ¿O también lo borro? Eduardo, Videla, Gay, Bruno Caguana, Daniel. ¿O era Verástegui? Bruno Caguana también ha escrito 3 veces. Voy a borrar, Bruno, 2 participaciones ya porque tienes 3. Por algún motivo también se ha duplicado. O sea, triplicado, se puede decir. Ok. Entonces, correcto, no todas las respuestas son correctas. Tenemos que haber elegido 3 elementos mínimos que debe tener un contrato. Entonces, tengan presente de que un contrato siempre va a tener que contar con eso. ¿Alguien está faltando? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está faltando una persona. Yanela. Está faltando una persona. No sé si se va a participar. Ya no sé quién es, pero le voy a ordenar un poco. Recuerden que acá nos estamos ganando los 8 puntos restantes que quedan pendientes del taller de riesgos. Ok. Ya pasé a descargar. Nuevamente voy a pasar a compartir. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Entonces acá ya hemos visto, se puede decir, conceptos generales de lo que es un contrato, en su ciclo de vida, enfoque proveedor-cliente. Hemos tratado de entender un poco que el contrato siempre se requiere de 2 partes y las partes son relativas. Muchas veces vamos a ser los vendedores, otras veces los compradores, pero va a depender de con quién nos estamos tratando. Hemos visto también los 5 elementos necesarios mínimos de un contrato y definiciones básicas del contrato, ¿no? Y que, como vimos, se dan en base a una necesidad. Entonces, ahora empezamos a ver ya cuáles son los intereses en juego entre el contratante y el contratista, ¿no? Siempre el contratante va a ser la persona que tiene, se puede decir, el objetivo de cumplir un plan, una meta, ¿no? Una necesidad, y para eso hace el proceso de licitación o la identificación de prospectos, como vimos anteriormente, y selecciona al mejor, se puede decir, en todo sentido, técnicamente y económicamente, para que le pueda hacer su proyecto y pueda cubrir la necesidad que tiene en ese momento. Entonces, ¿cómo selecciona el contratista? ¿O cuáles son se puede decir, los métodos que yo puedo utilizar? ¿Lo define de forma directa? Sí, es posible. Si soy un privado y quiero hacerlo rápido y me sobra el dinero, entonces lo hago de forma directa, escojo uno, ok, y ya lo elegí, ¿no? Por lo general esto no se hace porque siempre se va a requerir o siempre se va a optar por tener varias opciones, ¿no? Buscar a los especialistas, las empresas que cumplan con los requisitos y ver en base a las opciones cuál sería la mejor para poder hacer el proyecto. O en este caso el suministro, basándome en la parte técnica y obviamente la parte económica, que por lo general son los 2 puntos que más se evalúan o más se toman en cuenta para tomar la decisión. Hago un concurso
puedo hacer un concurso, puedo hacer una licitación, ¿no? Pero son preguntas que yo tengo que tomarme o tengo que hacérmelas, y también va a depender bastante del entorno o del momento. Por ejemplo, la licitación en el Estado es sí o sí. Hay adjudicaciones directas, también hay adjudicaciones directas en el Estado, obviamente montos menores, pero son un poco más complejas, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado porque puedes llegar a cometer alguna falta que seguramente te puede traer un problema legal si tú fuiste la persona que tomó la decisión. Y en caso de que sea una emergencia, por ejemplo, y no tienes otra opción, toma la opción directa con las autorizaciones correspondientes y se opta por la opción que es la más rápida, la más eficiente, la que tienes a la mano. Por ejemplo, yo estuve trabajando, como les comenté, un año en Sedapal, en el 2017, justamente cuando pasó el problema de que nos quedamos sin agua en Lima. No sé si muchos recuerdan, un verano nos quedamos sin agua porque el río Rímac creció tanto y venía tanto los huaicos, correcto, Eduardo. Venían los huaicos tan fuertes, el agua venía tan turbia que ¿qué hace Sedapal? Simplemente cierra la boca toma y deja que el agua pase. ¿Por qué? Porque cuando el agua tiene muchos sedimentos, mucho barro, mucha piedra, muchas ramas, no puede entrar a trajeadas. Entonces, ¿qué hace? Cierra hasta que se baje un poco, hasta que se limpie un poco, y en base a sus parámetros de sedimentos, en suspensión, color y otros aspectos, decide si empieza a tratar o no el agua. Entonces, ese momento que pasó, cerró las compuertas y estuvimos con el agua racionada porque solamente teníamos los reservorios que están en la tarjeta, que son para máximo un día y medio para abastecer a Lima y puntualmente. Yo trabajaba en ese momento en el área de proyectos especiales, que veíamos varios proyectos, y uno de esos proyectos se estaba realizando en la zona de Cajamarquilla, por donde pasaba el río Guaycoloro. Todas las imágenes que ustedes veían en la televisión, que la gente pasaba con sus perritos o cruzaba los huaicos o que las calles se llenaban, eran justamente en esa zona donde estábamos nosotros realizando el proyecto. Y en la próxima clase les voy a presentar, les voy a mostrar, todavía no lo llegué a traer, cuando veamos un poco de crisis, ¿no? Por el río Guaycoloro, que se puede decir una quebrada que desemboca al río Rímac, pasaba el ramal norte. El ramal norte es una tubería que sale de la planta de Huachipa, una planta de tratamiento de agua muy bonita, muy, muy grande, que se hizo en el gobierno de Alan García, que está más arriba de la Terjea, y de esa planta trata agua del río Rímac, se deriva con una tubería inicialmente de 2 metros de diámetro, agua hacia el norte. Y esta tubería pasaba por un puente que estaba, se puede decir, que era un cuello de botella del río Guaycoloro. ¿Qué pasó? Vino el Guayco, no sé si alguno recuerda, había un camión que estaba pasando por la quebrada, había una especie de badén que pasaba por medio de la quebrada, el camión se quedó atascado en medio del río, vino el Guayco y se llevó al camión. Creo que el conductor llegó a salir con mucha suerte, felizmente no hubo una pérdida humana en ese momento, y lo vamos a mostrar en la próxima clase el video para los que no recuerden. Y el camión se lo llevó al río, y al momento de llegar a este puente que les menciono, que era un puente muy, muy chiquito, que era una bóveda, y por encima pasaba este ramal norte de 2 metros de diámetro, el camión tapó esa bóveda del puente y hizo que el agua del Guayco empiece a salir por varios lugares, no solamente, ya no podía pasar por la parte de abajo porque el camión había taponeado el puente, y empezó a carcomer los estribos de este puente, que también era un puente muy rústico, muy antiguo, hecho así sin ningún tipo de diseño, y hizo que el ramal norte colapsara. La tubería de 2 metros prácticamente se rompió, se desembonaron los tubos, y obviamente se cortó el suministro a toda la parte norte. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Tuvimos que, obviamente, empezar la reconstrucción, y mi equipo en este caso fue el encargado de hacer la reconstrucción. Y como les comenté, nosotros teníamos una empresa contratista que estaba realizando obras en la zona. Entonces, y era la única empresa que estaba en ese momento, tenía los equipos
se puede decir, teóricamente, no necesariamente, pero tenía ese equipo cerca a disposición y se le contrató para que haga el trabajo directamente. O sea, no se hizo licitación, no se hizo ningún concurso, simplemente se le contrató directamente porque ya teníamos una relación contractual con ellos, porque están haciendo un proyecto para nosotros, tenían los equipos cerca, tenían el personal cerca, era la misma especialidad, están haciendo una obra de saneamiento, entonces todo se daba para hacer la contratación directamente con ellos. Y lo hicimos de esa forma. Ahí les voy a mostrar algunos videos de cómo quedaron las tuberías al momento del Huayco, para que nos podamos ubicar un poco. Pero se puede hacer. Trabajando en el Estado se puede hacer, pero va a depender bastante también de lo que esté pasando, la urgencia, la necesidad del entorno, ¿no? También decido si hago un solo contrato o varios contratos. También puedo hacerme la pregunta, ¿contrato a un solo contratista o contrato a varios contratistas? Y eso más adelante vamos a ver de qué se está hablando, ¿no? En general. Luego la selección del contratista, esa es una decisión que depende del contratante, ¿no? El contratante es el que decide en base a un análisis, en base a, como les comenté, a una coyuntura, una necesidad, una urgencia, o en base a una propuesta técnica y económica que se evalúa, se toma la decisión, y el que toma la decisión obviamente es el contratante. El marco de actuación de todo contrato puede ser privado, ¿no? Entre dos entidades privadas, o pública, que por lo general se da entre una entidad pública y una entidad privada. O una persona natural también puede hacer un contrato con una entidad pública, mediante una orden de servicio o algún tipo de contrato para brindar algún servicio especializado de acuerdo a su capacidad. Y acá viene una pregunta que es bien discutible y se puede ver de muchas formas, ¿no? El Estado contrata en igualdad de condiciones con el privado. ¿Qué hemos visto en el video? Que el Estado tiene su forma de contratación, tiene su ley de contrataciones del Estado, tiene su reglamento de la ley de contratación del Estado y tiene modelos de contrato ya establecidos para poder firmar firmar contratos con diferentes empresas privadas. Ahora, muchas veces este contrato no suele ser flexible. O sea, el contrato está establecido y el Estado teóricamente tiene la sartén por el mango y no va a poder cambiar cláusulas porque esas cláusulas o esos tipos de contratos están aprobados y para el Estado es muy complicado, por lo menos para la entidad es muy complicado asumir una responsabilidad de cambiar alguna cláusula porque se puede dar a entender de que uno está favoreciendo de una u otra manera al contratista. Entonces, si uno llega a hacer eso por buena fe, por buena gente, sin buscar un beneficio económico, como muchas veces se puede hacer, viene la Contraloría y te dice, ¿sabes qué? Tú has favorecido al contratista y te denuncia y tienes que ir a juicio y si que se demuestra de alguna forma que tú has cometido alguna falta, puedes incluso llegar preso, ¿no? Entonces, para evitarse esos problemas, las personas encargadas de esto obviamente no van a hacer que cambien estas cláusulas. Entonces la persona o la empresa que contrata con el Estado prácticamente se somete a lo que el Estado diga. En ese sentido hay una desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque las cláusulas no son negociables, por lo general. Que muchas veces con privado a privado sí se dan. En privado a privado sí hay una negociación, se ponen de acuerdo, empiezan a tirar, jalar cada uno por su lado, al final llegan a un acuerdo y van cediendo cada uno hasta llegar a se puede decir, un balance de responsabilidades y riesgos entre ambos. En este caso con el Estado no. El Estado lo pone de una forma que tienes que aceptarlo, porque es así, lamentablemente es así. Pero como hemos visto en el video, a pesar de que se firme el contrato, las empresas que hacen, lo incumplen, simplemente agarran, no cumplen, abandonan el proyecto, el Estado en base al contrato disuelve el proyecto, o el contrato que diga, y van a arbitrajes, van a juicio, y mientras se da todo esto, obviamente ya el Estado pierde, ¿no? Pierde dinero, muchas veces pierde los arbitrajes, pero de una u otra forma los que se ven perjudicados son las personas que se tenían que haber beneficiado con ese proyecto. Entonces, acá la pregunta ya para explicarles un poco ese tema, ¿no? El Estado siempre contrata en desigualdad con los privados, no hay flexibilidad de negociación en el contrato, pero el privado sabe a qué se mete, sabe
cómo sacar provecho de eso y también sabe cómo hacer para poder, se puede decir, sacarle la vuelta, pues, ¿no? al contrato del Estado. Entonces, para la selección del contratista, primero se establece un proceso, ¿no? Se establece un proceso de licitación, se diseña, como mencioné acá, el proceso y se ejecuta el diseño del proceso y la ejecución del proceso, que forma parte de la licitación. Y si es que se llega a hacer una contratación directa, también existe un proceso, pero un proceso de selección y un proceso de negociación, ¿no? En este caso, el proceso aplica para la contratación directa o aplica para la licitación. Cada uno obviamente va a tener procesos diferentes que van a ser parte de se puede decir, de la contratación de la empresa que va a realizar el servicio o el proyecto. Entonces acá vamos un poco, una vez que nosotros ya hemos seleccionado al contratista, tenemos que empezar a establecer algunas, se puede decir, algunas pautas. Tengo que decidir en base a lo que establece mis normas de la organización, en base a lo que establece el Estado, en base a las políticas de la empresa, ¿no? En base a muchos factores, uno puede decidir si hace un solo contrato o varios contratos. Por ejemplo, el alcance del contrato, cuando uno define el alcance del contrato en base a un solo contrato o varios contratos, puedo hacer un contrato por ingeniería, puedo hacer un contrato por ingeniería y construcción, o puedo hacer un contrato por ingeniería, construcción y procura, que es el EPC. Más adelante vamos a ver un poco más de detalle de este tipo de contrato, que es uno de los más comunes. Pero yo decido si hago uno o más contratos. Si recuerdan en el video, hablaron de que los expedientes técnicos eran muy malos. Los expedientes técnicos eran y cuando la empresa contratista llegaba a hacer el proyecto, ¿qué pasaba? Encontraba el expediente técnico deficiente, con muchas fallas, y se agarraba de eso para poder hacer su paralización, hacer su reclamo, abandonar el proyecto y simplemente no cumplir con el contrato. ¿Por qué? Porque el proyecto estaba mal realizado. A lo mejor la ingeniería del proyecto, que es el expediente técnico, estaba mal realizada. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace normalmente o qué hace normalmente el Estado? Primero contrata a una empresa para que haga la ingeniería, ¿no? Recuerden que un proyecto no solamente es la construcción, sino muchas veces sale desde la parte de diseño. Entonces, contrata a una empresa para que haga la ingeniería y le da solamente el alcance de ingeniería a esta empresa. Luego viene otra empresa a hacer la construcción y obviamente esta empresa, al no haber hecho la ingeniería, no asume ningún riesgo de la ingeniería y como son esos expedientes técnicos muy deficientes, empiezan a haber estas controversias, estos problemas que generan el abandono o sobrecostos para el Estado. Porque cuando la ingeniería está mal, se hizo con otro contratista, con otra empresa especializada teóricamente en ingeniería, entonces, ¿qué hace el que va a construir? Simplemente dice, es que tu ingeniería está mal, necesito que me pagues más porque tengo que hacer esta modificación, porque lo que tú me has dado en tu expediente técnico no sirve. Entonces, eso genera sobrecosto, y eso es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, el Estado paga más para que se haga la obra por una ingeniería eficiente, y en el peor de los casos, como vimos en el video, simplemente se patea el tablero y la empresa se va y no llega a terminar la obra. Entonces, puedo hacer un contrato de ingeniería, puedo hacer un contrato para ingeniería y construcción, o puedo hacer un contrato para ingeniería en construcción y procura, que es la adquisición de todo lo necesario para poder hacer el proyecto, más que todo adquisición de equipos, maquinarias, o lo que se requiera para poder completar el proyecto. Y la división de obra por secciones, ¿no? También se hace varios contratos, tienen un paquete muy grande, por ejemplo, si tengo un paquete de 5 torres de un edificio, le doy una torre a cada uno, lo separo por edificios, hago 5 contratos diferentes, hago, por ejemplo, una carretera que es muy grande, hago un tramo con una empresa, otro tramo con otra empresa, y otro tramo con otra empresa, entonces yo divido la obra en diferentes contratos, ¿no? Puede ser con una empresa o puede ser con la misma empresa, quizás
a la misma empresa le hago un contrato por el primer tramo, termina, le hago un contrato por el segundo tramo, termina, le hago un contrato por el tercer tramo, ¿no? Entonces, de esta forma yo decido si hago un solo contrato o si hago varios contratos para poder cumplir con el objetivo del proyecto. Y aplica algo muy similar para decir si es uno o varios contratistas, ¿no? Puede ser, como vimos en el ejemplo, como mencioné anteriormente, hago un contratista para ingeniería, puedo hacer un contratista solamente para construcción, o si decido solamente hago un contratista para ingeniería y construcción, puedo colocar un contratista para que haga las tres partes, ¿no? La procura, la ingeniería y la construcción. También lo divido por secciones, ¿no? Como mencioné anteriormente, ya me adelanté a esto, porque cuando lo decido hacer por secciones, entonces decido hacer, por ejemplo, el edificio en varios, con varios contratistas. Y esta práctica es muy usada en las edificaciones actualmente. Las edificaciones que se hacen en Lima muchas veces son o constan de varias torres, y estas torres son subcontratadas a la empresa inmobiliaria para, se puede decir, distribuir los riesgos. ¿Qué hace? Da las cuatro, supongamos que el proyecto consta de 4 torres, solamente las da, no sé, a un contratista le da 2 y a otro contratista le da 2. O puede optar por darle a un contratista diferentes torres. Entonces, estamos hablando que al final va a ser contrato con 4 contratistas para que cada uno haga la torre. ¿Cuál es el objetivo de esta forma de contratación? Es que uno reparte el riesgo entre 4, ¿no? Porque si tú le das a uno todo, si este uno te falla, te perjudica todo el proyecto. Pero si tú le das cada uno tienes 4 contratistas y uno te falla, teóricamente tu proyecto no se va a ver tan afectado como que te falle el contratista de todo, ¿no? Y también te da la opción de que tú vayas evaluando tus contratistas, vayas viendo, y a mitad, y de acuerdo a tu contrato, puedes decirle al que está mal, ¿sabes qué? Ya mejor hasta acá nomás, retírate, y al que tiene mejor desempeño, al contrario que tiene mejor desempeño, le otorgas ese paquete que quedó inconcluso, ¿no? Entonces te da cierta holgura, cierto juego, para que puedas tomar decisiones y tratar de avanzar ahí con el proyecto con un menor riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el problema de varios contratistas? Tienes una responsabilidad y tienes que hacer una coordinación. O sea, hay una responsabilidad compartida entre todos, ¿no? Y es muy importante la coordinación. Por eso que tienes que tener un equipo, se puede decir, sólido, un equipo robusto, para que te ayude a hacer las coordinaciones con los varios contratistas que puedas contratar. Entonces, siempre va a haber un pro y un contra, pero el objetivo es que el proyecto se haga de la mejor manera. Entonces, la decisión de tomar uno o varios contratistas va a depender mucho de la empresa contratante, ¿no? Y un solo contrato o varios contratos, o un solo contratista o varios contratistas, ¿qué valoro para poder tomar la decisión? La complejidad de la obra, las especialidades, las asignaciones de riesgo, el precio, el financiamiento y otros particulares del contratante. Otros particulares del contratante son muchas veces las normas que tiene el contratante, las políticas que tiene la empresa contratante para tomar la decisión y ver si tomo un solo contrato o varios contratos, si tomo un contratista o varios contratistas. Entonces vamos a ver acá dos diferentes formas de contratación. Vamos a hablar un poco de las diferentes formas de contratación, o las más comunes que existen en la construcción. Acá vemos uno que es solo la construcción, ¿no? Como lo dice su nombre, el contratista solo tiene la responsabilidad de construir la obra, es decir, el diseño, mantenimiento y operación del proyecto incumben exclusivamente al mandante. Ya se pasa a responsabilidad del contratante o mandante, ¿no? Y obviamente si hay un proyecto de solo construcción, también hay un proyecto de solo ingeniería, que es lo que hemos visto en el video anterior, que hemos estado viendo al inicio, donde una empresa hacía la ingeniería, otra empresa hacía la construcción, ¿no? Es una forma muy común de trabajar el Estado. Después hay otro tipo de proyecto, que es el EPC o llave en mano, que es uno de los más usados, sobre todo para proyectos complejos, proyectos un poco más exigentes, y se opta por hacer una contratación
tipo EPC, que significa ingeniería, procura y construcción. O contempla el servicio de diseño, obviamente de la ingeniería, el suministro de los equipos, la procura y la construcción y montaje de todo lo que corresponde a la ejecución del proyecto. Ese es un EPC. Más adelante vamos a ver más a detalle el EPC y también vamos a ver el EPCM. El EPCM es la ingeniería, la procura, la construcción y la gestión, ¿no? O el gerenciamiento del proyecto. Contempla el servicio del diseño, suministro de equipos, construcción, en algunos casos la contempla, en otros simplemente se gestiona, el montaje y el gerenciamiento del proyecto, ¿no? Es una forma un poco diferente al EPC, de gestionarla, porque ya estás metiéndole, se puede decir, o agregándole un factor de gestión. El EPC más C es otro tipo de proyecto donde es muy parecido, el EPCM, mejor dicho, más C, es una forma de contratación muy parecida al EPCM, pero tienes también incluida la responsabilidad de hacer el comisionamiento. ¿Qué es el comisionamiento? Es hacer todas las pruebas necesarias para que el proyecto o lo que tú estés construyendo funcione de manera correcta, ¿no? Y muchas veces estas pruebas llegan hasta el inicio o un acompañamiento durante la puesta en operación del sistema, ¿no? Los 6 primeros meses de ejecución, el primer año de operación del sistema, se tiene que hacer un acompañamiento, obviamente, de acuerdo a lo que estipule el contrato. Y las concesiones o BOAT, que es construcción, operación y transferencia, es el mandante de contrato de una persona a una concesionaria para que ésta financie y brinde el servicio de diseño, construcción, mantenimiento y operación de una obra, ¿no? Estas concesiones, por lo general, son para obras muy grandes, donde se tiene que muchas veces buscar un financiamiento mutuo. Un ejemplo de una concesión es el metro de Lima, la línea 2, ¿no? Que ahorita está actualmente en ejecución y es donde yo estoy trabajando. Y hay una empresa concesionaria que es la responsable de hacer la ejecución de la obra, terminar la obra y obviamente es la responsable de operarla durante 30 años. Y durante la operación tiene que hacer el mantenimiento, las reparaciones y todo lo que corresponda para que se dé un servicio eficiente. Entonces, igual, algo muy similar es con la línea 1. La línea 1 también es una concesión que ahorita está en ejecución. ¿Y qué hace la empresa concesionaria? La empresa concesionaria es se puede decir, una persona legal o una empresa que su función siempre es hacer, o es la responsable de hacer todo. Pero para eso contrata a empresas especialistas para que hagan la construcción. En este caso, para la línea 2, se contrata a 2 empresas especialistas, una civil, una electromecánica, para que entre las 2 puedan completar el trabajo del proyecto. Entonces, son diferentes tipos o formas de contratación de acuerdo, o se puede decir, basándonos en el alcance, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso el alcance solamente es construcción, en este caso el alcance ya es, aparte de la construcción, es la ingeniería y la procura. En este caso el alcance no solamente se basa en los 3, sino ya también le metes el factor de gerenciamiento. En el otro caso ya le metes, aparte de todo lo que hemos mencionado, el factor de comisionamiento o pruebas de funcionamiento del sistema. Y en concesiones ya prácticamente haces todo lo anterior, más la operación durante el tiempo que dure la concesión, que por lo general son 30 años, 20 años, lo que el contrato se establezca. Obviamente, ¿para qué? Para que la persona que invierte, porque recuerden que acá la empresa financia, recupere su inversión durante la operación de ese lapso de tiempo, ¿no? Y vamos a hablar un poco más a detalle de qué es un contrato EPC, ¿no? El EPC, como ya mencionamos anteriormente, viene de las siglas de ingeniería, procura y construcción. Ingeniería es, obviamente, se refiere a engineering. Procurement es las adquisiciones, la compra de los equipos, todo lo necesario para poder completar el proyecto. Y la construcción, obviamente, es la ejecución de la obra civil, el montaje de los equipos y todo lo que conlleve al funcionamiento correcto del equipo, del proyecto, que diga. También es conocido como contratos llave en mano o turnkey, ¿no? Muchas veces un proyecto llave en mano prácticamente es un EPC, ¿no? Que asume estas 3 partes del proyecto. El contrato EPC se basa en el diseño de proyectos y contratos a gran escala en el sector empresarial y público. Muchas veces, como les mencioné, son
este tipo de contratos se establece para yo poder contratar proyectos que son complejos, proyectos en los cuales yo necesito tener cierto grado de confiabilidad que se va a hacer y no caer en los problemas que hemos visto en el video del inicio, ¿no? O sea, que ya otro hace la ingeniería y otro hace la construcción y obviamente van a haber problemas. ¿Por qué? Porque la ingeniería no la ha hecho la misma persona que ha construido. Entonces, si la empresa que va a construir hace la ingeniería, ¿a quién le va a reclamar que la ingeniería esté mala? A nadie, pero obviamente es responsable. Entonces, ahí obviamente hay un mayor riesgo por parte de la empresa contratista, pero las empresas que hacen este tipo de contratos son, o bueno, deberían ser empresas especializadas, ¿no? O sea, no cualquier empresa la que puede ver este tipo de proyectos. Incluye el diseño preliminar detallado, la gestión de las adquisiciones, la construcción, la supervisión y la puesta en marcha de las instalaciones. Entonces, la puesta en marcha va a depender bastante de los términos contractuales, va a depender hasta qué punto tú entras en la puesta en marcha. Muchas veces entras a una puesta en marcha inicial, entras a una capacitación y un acompañamiento durante los primeros meses del proyecto. Se puede realizar un contrato de EPC, por ejemplo, en grandes obras como plantas industriales, centrales hidroeléctricas, etc. Este tipo de contratos obliga al proveedor a culminar la construcción o el proyecto en un tiempo estipulado y con presupuestos establecidos. Entonces, como mencionamos, este tipo de contratos EPC son para obras complejas, son para obras donde la ingeniería incluso es muy compleja y tiene que ser, se puede decir, asumida por la empresa, obviamente una empresa especialista y la empresa que hace la ingeniería también se va a hacer cargo de la construcción. Entonces, con eso, tú que estás tratando de asegurar o que estás tratando de minimizar de que hayan este tipo de controversias entre ingeniería y construcción que puedan generar sobrecostos, que puedan generar problemas, que al fin y al cabo este tipo de proyectos, al ser un poco más riesgosos, obviamente son más caros, pero por lo menos tú ya sabes cuánto vas a gastar porque hiciste un contrato inicial, ¿sabes? Y asumes el riesgo, asumes ese costo con el objetivo de que el proyecto se termine, con el objetivo de que el proyecto se realice y no tenga los problemas que ya hemos visto en el video, ¿no? Entonces, es una muy buena opción para hacer proyectos complejos y asegurar que se termine en el plazo establecido. Entonces, vamos a ver un poco las ventajas y desventajas de este tipo de contratos. En esta modalidad, el contratista EPC es el que tiene que velar por todas las actividades ejecutadas en el proyecto, desde el diseño hasta la entrega al usuario final. ¿Cuáles son las ventajas? El cliente dedica su tiempo, esfuerzo y recursos a áreas que maneja, dejando el desarrollo del proyecto al contratista. Los montos de la inversión se conocen desde el principio, minimizando el riesgo de incremento de los mismos. Es lo que mencioné anteriormente, ya se conocen los montos. Si bien es cierto, va a ser un poco más caro, pero ya conoces el costo y minimizas el riesgo de un aumento porque ya estás dando la responsabilidad prácticamente total a la empresa contratista. El tiempo es administrado correctamente, gracias a que los plazos se fijan desde el principio del proyecto. Ya todas las reglas de juego están establecidas desde un comienzo, tanto para la ingeniería como para la construcción. La empresa contratista tiene total control sobre el proyecto, lo que facilita la adecuada coordinación y una mejor comunicación entre equipos de trabajo, ¿no? Se hace un buen trabajo porque prácticamente la empresa contratista es responsable de hacer todo. Entonces tiene que coordinar internamente todos los procesos para que el proyecto se desarrolle de manera exitosa. ¿Cuál es la desventaja para el contratista más que todo? Es que toda la responsabilidad queda cargada sobre la empresa. Y si la comunicación no se lleva a cabo adecuadamente, si no hay una buena coordinación, una buena gestión, un buen equipo para hacer el proyecto, pueden ocurrir desacuerdos, conflictos y errores graves, ¿no? Que se van reflejados en sobrecostos. Entonces, estas son las ventajas y desventajas de este tipo de proyectos. Y vamos a hablar un poco ahora del contrato EPCM, ¿no? Solamente vamos a hablar en esta clase, en esta semana, de los dos tipos de contrato, porque yo creo que construcción todo está claro, que consiste una concesión también, no queremos entrar a más detalle, vamos a tocar los dos contratos, se puede decir, más comunes para proyectos complejos, que es lo que nosotros, prácticamente es donde más vamos a desarrollar probablemente. Entonces, el proyecto, el EPCM, con su propio nombre lo dice, es Ingeniería, Adquisiciones o Procura, Construcción y Gestión, Management.
¿no? Consiste en un contrato de servicios profesionales. La empresa contratista ofrece los servicios para proveer la ingeniería de detalle y la adquisición de material, ¿no? Ese es se puede decir, su principal alcance de ese tipo de contrato es la ingeniería de detalle y la adquisición de materiales. La empresa contratista también provee la administración de la construcción. O sea, no construye directamente, pero provee la gestión, la administración de la construcción, ¿no? Y la coordinación para entregar el proyecto terminado. Es responsabilidad de la empresa que asume ese tipo de contratos en entregar el proyecto culminado. Es decir, no se hace cargo directamente de la ejecución, porque ya lo vamos a ver un poco más adelante. Solo se encarga directamente de la ingeniería y de la gestión de adquisiciones. Directamente en este tipo de contratos, por lo general, no digo que no se puede hacer, pero por lo general, la empresa que hace el contrato de PCM no construye la obra directamente. Desarrolla la ingeniería, se encarga de la procura de todos los equipos para el proyecto y se encarga de contratar en coordinación con el cliente a las empresas que van a construir el proyecto y las gestiona, las gerencia, ¿no? Incluye las relaciones contractuales entre el cliente y los terceros, proveedores y empresas constructoras, como dice acá. Para establecer este tipo de contratos, el cliente debe tener a su disposición un equipo de gestión de proyectos. Un buen equipo de gestión de proyectos, ¿no? De que ayude a gestionar este tipo de proyectos. Pero el objetivo de contratar a esta empresa es que tenga la responsabilidad de ingeniería, que tenga la responsabilidad de equipos, de suministro de todos los equipos de proyecto y que sea la responsable de contratar en coordinación con el cliente a todos los que van a ejecutar el proyecto. Este tipo de proyectos por lo general se desarrollan en complejos mineros. Bueno, es el único donde yo he visto que, bueno, he tenido la oportunidad de participar en proyectos mineros como Quellaveco, Cerro Verde, Yanacocha, Toromocho, los grandes yacimientos mineros para hacer su proyecto integral de la planta procesadora, PCR Laves, el taller de mantenimiento de camiones, todo el complejo minero en realidad hacen este tipo de proyectos con empresas que tienen experiencia en este tipo de trabajos, ¿no? Empresas que normalmente hacen este tipo de contratos son empresas como Fluor, Jacobs, Bechtel, son empresas internacionales, transnacionales gigantes que facturan millones por todo el mundo, son las empresas constructoras más grandes del mundo y obviamente tienen todos los procesos tan detallados que le permiten gestionar de una manera eficiente a todas las empresas constructoras. Por ejemplo, que Quellaveco ese tipo de contrato lo hizo Fluor, ¿no? Fluor fue la que ha construido, como se puede decir, ha hecho el contrato tipo EPCM, pero para la ejecución ha contratado a empresas como SACIR, ha contratado a Araña y Montero, ha contratado a Motengil, ha contratado a SSK y otras más, las mejores empresas obviamente del medio, para que hagan directamente la construcción. Y como les dije, ellos no hacen directamente la construcción, contratan a las empresas en coordinación con el cliente y sí las gestionan. Gestionan para que estas empresas hagan un trabajo, se puede decir, bueno, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son las ventajas? La empresa contratista puede enfocarse en la ingeniería, obviamente, porque es su responsabilidad. La responsabilidad y posibles contingencias recae sobre el cliente. Si hay algún problema que no esté dentro de los factores de los términos contractuales, recae sobre el cliente. Pero si no hay problema, si este PCM lo sabe gestionar de una manera correcta, se le paga, el cliente, en este caso el dueño de la mina, la empresa minera en general, le paga un bono o un fee por la gestión adecuada, ¿no? Entonces, acá corre mucho dinero y obviamente ese tipo de contratos lo hacen las empresas que realmente tienen esa capacidad de poder pagar estos montos. Pero aseguran un trabajo eficiente porque la empresa que va a asumir esta responsabilidad es una empresa muy, muy grande que tiene toda la experiencia para poder gestionar este tipo de proyectos. Tiene un mayor control del gasto del contrato. Los contratos de PCM tienden a considerar un alto grado de elementos contingentes, lo que tiende a encarecer el proyecto. Porque son proyectos muy caros, pero para yacimientos mineros vale la pena trabajarlos de esa manera. Permite al cliente, como dueño del proyecto, mantener el control del diseño, la construcción y de los posibles cambios.
obviamente, ¿no? Si bien es cierto, la empresa que hace el proyecto es la especialista, es la que va a hacer todo el trabajo, el cliente, como vimos, tiene que tener un equipo paralelo de gestión de proyectos que controle a esta empresa, ¿no? Que no la va a dejar solo, por más especialista que sea, siempre tiene que haber un control, pero la confianza que el cliente deposita en esta empresa es muy grande, ¿no? Es por eso que le paga lo que le está pagando, como dice acá, son proyectos muy caros. Y permite más flexibilidad durante las adquisiciones, porque la empresa se encarga de las adquisiciones, la contratista. ¿Cuáles son las desventajas? El cliente no cuenta con los conocimientos ni criterios para seleccionar adecuadamente los equipos, tiende a prestar mayor atención al factor costo y no las habilidades. Obviamente, si tú contratas a una empresa para que te haga el proyecto mediante un contrato de PCM, es porque no tiene la experiencia, entonces tienes que simplemente, más que discutir la parte técnica, siempre te vas a enfocar como dueño del proyecto en el factor costo, ¿no? La comunicación y coordinación entre los diferentes equipos, debido a su independencia, se torna compleja. Acá, como ya entran muchos contratistas, es bien compleja la gestión del proyecto, pero, como les digo, cualquier empresa no puede hacer un contrato de PCM. Son empresas que ya tienen mucha experiencia, tienen los procesos establecidos para todo, por lo que, si bien es cierto, es compleja la gestión, pero se puede hacer con cierto grado de confiabilidad. Hay un alto riesgo de escoger equipos inadecuados debido al desconocimiento de las empresas contratadas. Bueno, eso va a depender bastante de qué tipo de empresas contrates, va a depender mucho de qué lugar estés trabajando. Si vas a una empresa o un país como Perú, no vas a tener mucho problema porque las empresas contratistas acá son muy buenas. Pero si vas a un lugar como, no sé, República Dominicana, donde la mano de obra es poco calificada, entonces puedes correr ciertos riesgos que tienes que saber gestionar en su momento, ¿no? Pero va a depender bastante de la empresa que tú contrates. Y una vez que acá hemos cerrado el tema de la contratación por alcance, ¿no? Del tipo de alcance, o lo que tiene que hacer cada empresa de acuerdo al tipo de contrato, hay otra forma de contratación que se enfoca en el costo, ¿no? Y en el costo se manejan dos formas. Primero, la suma alzada, ¿no? En ese contrato en que se acuerda que el contratista dará la totalidad de un proyecto por una suma fija de dinero, que por lo general no se va a modificar. Por tanto, el máximo riesgo recae sobre el contratista, su ventaja, y bueno, se recae sobre el contratista, el riesgo, ¿no? Porque la cantidad ya está fija, no va a haber muchas ampliaciones, no va a haber mucha posibilidad de incrementar el presupuesto. Y su ventaja es que el mandante conoce desde el inicio el costo total de la obra. La ventaja es para el mandante, porque obviamente ya sabe cuánto le va a costar la obra y que hay poca posibilidad de que este aumente. Este tipo de proyectos, para que esta forma de contratación para proyectos que están muy bien definidos, donde ambas partes pueden tener la confianza de firmarlo y no caer en una controversia porque realmente no hubo algo contratado. Muchas veces los CPC, o algo considerado, mejor dicho, muchas veces los CPC, o por lo general los CPC, son a suma alzada. Y cuando hay alguna partida que está un poco en discusión, ya algunas partidas pueden ser consideradas como precio unitario. Por eso muchas veces hay un mix de ambos, ¿no? Y ahorita vamos a ver en qué consiste una forma de contratación a precios unitarios. Se establece que el pago de trabajo es el monto que resulta al sumar las cantidades de trabajo efectivamente realizadas multiplicadas por sus precios unitarios, cotizados por el contratista y aprobados por el mandante. En este tipo de contratos el riesgo es compartido entre el mandante y el contratista, ¿no? ¿Por qué es compartido? Porque ya el precio está fijo, el precio de la actividad específica está fijo, pero muchas veces el metrado puede variar. Entonces, este tipo de contratos se utilizan para proyectos donde las cantidades son con exactitud. Y se opta, por ejemplo, una obra de saneamiento, por lo general es a precios unitarios, porque muchas veces, como hay mucha cantidad o mucho trabajo enterrado que no se puede definir que es en su momento, se opta por un contrato de precios unitarios. Una suma alzada cuando está definido, y puede hacerse un mix de ambos, ¿no? Se puede hacer todo lo que está bien definido a suma alzada, y algunas partidas que tienen cierta tendencia a variar se hacen a precios unitarios, cosa que se reparten los riesgos entre ambas partes y se evita
los problemas posteriores. Esas son las dos formas de contratación por costo. Y aparte hay otras 3 formas de contratación que ya las vimos en una clase anterior, ¿no? Que cuando vimos adquisiciones, que era la suma precio fijo, suma global, que es muy parecida a la suma alzada. Costos reembolsables, que son es para proyectos muy impredecibles, como mencionamos anteriormente, donde el costo puede variar y simplemente se le cobra lo gastado realmente al cliente y por la gestión o por hacer el trabajo se le cobra ciertos horarios con incentivos o por cumplimiento de objetivos o un porcentaje del costo dependiendo de cómo se llegue al acuerdo con el contratante. Y tiempo y materiales, que es algo muy típico, muy usado en mina también cuando salen trabajos de emergencia y no se sabe cuánto va a tomar el trabajo porque no hay un metrado, no hay un alcance definido en ese momento. Entonces, la cantidad de horas es variable, va a ser controlada día a día, pero el componente fijo es el precio de la hora, ¿no? O sea, yo le establezco un precio de la hora al cliente, le digo cada hora me cuesta esto, y yo no sé cuántas horas voy a tomarme para hacer el trabajo, pero todas las horas que consuma en el día, tú me las apruebas y vamos firmando y al final vamos a hacer una suma de todas las horas que me costó hacer el trabajo que me encargaste y obviamente en base a este tipo de contratos es que te aprueban y te pagan. Como digo, es un tipo de contrato muy usado en mina para trabajos que no se pueden definir claramente. Y acá continuamos con la última pregunta. Considerando el costo, ¿qué tipo de contratación suele ser más riesgoso para el contratista o contratante? Déjenme ver acá. Y por favor su participación para poder cerrar la clase hoy. Considerando el costo, ¿no? La forma de contratación por costo, ¿qué tipo de contratación suele ser más riesgoso para el contratista? ¿Suma alzada o precios unitarios? Y por favor su respuesta rápida para poder considerarlos en la evaluación. Y por favor su participación para poder cerrar los últimos minutos conversando, más que todo por bueno, mientras van participando, como ya hemos conversado, el día de mañana tenemos sigan poniendo ahí su participación, por favor, para considerarlos. El día de mañana tenemos la exposición del taller de riesgos. Kevin, confírmame, de 6 a 8, ¿correcto? Ya me estoy rayando ya con tantas reprogramaciones. ¿De 6 a 8 es la clase el día de mañana? ¿O de 8 a 10? No recuerdo. De 6 a 8, correcto. Entonces mañana de 6 a 8, por favor, ahí ¿de qué grupo es la persona que me dijiste que no iba a poder estar presente mañana, Kevin? A ver, Frank. No mencionas su nombre. ¿Cómo mencionas su nombre? Bueno, ya. Soy yo. El Frank. grupo es el grupo 5. ¿El grupo 5? Sí. Ok. Grupo 5, bueno, es prácticamente un grupo.
Ahí podemos hacer una permutación. Vamos viendo cómo nos va dando el tiempo, porque realmente los 6 grupos, a 20 minutos por grupo, estamos bien ajustados. Entonces hay una posibilidad de que el último grupo no termine, ¿no? Obviamente vamos a basar en comentarios, vamos a basarnos en consultas, y probablemente el último no termine, y ahí ya tu grupo, si es que no se termina el día de mañana, terminaría después del día viernes, y en todo caso, si se termina todos, ya tú solamente terminarías de hacer la exposición el día viernes, y continuaríamos con la clase. Entonces, eso sería con respecto a la exposición de mañana. Mañana, como entiendo, van a estar todos. Voy a hablar también un poco del parcial, brevemente del parcial, que realmente ha estado muy bueno, pero ahí tengo algunas observaciones, algunos comentarios generales que hacer para que queden claras las cosas para los siguientes exámenes. Entonces, muchas gracias, alumnos. Yo creo que han participado todos, la mayoría. Procedo a descargar y nos estamos viendo el día de mañana a las 6 de la tarde. Gracias por su atención. Buenas noches a todos. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches.